Nos juzgamos por nuestros errores del pasado, nos definimos por ellos y pensamos por qué cometí este error, pero el problema no es el error en sí, que todos cometemos errores a diario. El problema es que te miras con los ojos de ahora, cuando cometiste ese error que tanto te martiriza, que tanto te perturba y que te hace pensar en él cada 2x3 y te defines con ese error. Cuando lo cometiste eras otra persona y lo hiciste con lo que tenías, con lo que sabías. Hiciste como podías, al fin y al cabo. Pero tú te sigues juzgando, te sigues encasillando ahí debido a ese error. Hoy vamos a hablar de cómo esto nos limita enormemente, nos hace no crecer y nos hace no enfocar los errores de la manera correcta, porque no podemos evitarlos. Los errores esos nos van a acompañar y nos han acompañado durante toda nuestra vida, pero lo que sí podemos hacer es cambiar el enfoque, enfocarlos de la manera correcta y no definirnos por un error. Bienvenidos al episodio número 33, Hablando contigo mismo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el problema que tenemos y que solemos hacer, ¿no? Que solemos repetir, que es el definirnos, encasillarnos, juzgarnos por los errores que hemos cometido, ¿no? En el pasado. Pero, como he dicho, el error fue un momento puntual, aislado en el tiempo, como muchos otros que tenemos y que tendremos. Pero el problema es que nos solemos sobreresponsabilizar por un error. Que, como he dicho en la introducción, nosotros cuando cometemos un error, o cuando lo cometimos hace 2 años, 3 años, por supuesto que hace 2 años no somos la misma persona que somos ahora. Y no debemos juzgarnos como tal, porque estamos siendo muy injustos con nosotros mismos, porque nos estamos viendo con los ojos de ahora, y cómo ahora no cometeríamos ese error. Obviamente hemos aprendido de ello y de otras muchas cosas que nos hacen que no cometamos ese error. Pero estás siendo injusto contigo mismo, porque te estás mirando con los ojos de ahora y ahora no cometerías ese error, pero el error lo cometiste cuando eras otra persona, y eso es lo que hay que entender, es lo que tenemos que entender, y es lo que nos va a liberar mucho esa carga mental, ¿no? De sobreresponsabilizarnos, de juzgarnos enormemente hoy en día por algo que sucedió hace X tiempo, ¿no? Es entender que tú antes tenías unas herramientas más limitadas de las que tienes ahora, tenías un conocimiento más limitado del que tienes ahora, tenías una manera de llevar las cosas, una capacidad de saber gestionar las situaciones, los errores, diferente ahora. Entonces no te puedes definir ahora mismo por una persona como una persona, la que es la que eras hace un tiempo, ¿no? Porque has cambiado. Cada cierto tiempo, cada época que va pasando, cada error que vamos superando, todo el rato estamos aprendiendo, nos va forjando y nos va haciendo una nueva persona, entre comillas, ¿no? Porque vamos añadiendo capas, por así llamarlo, vamos añadiendo aprendizaje, experiencia, que nos hace ir siendo mejores, ir aprendiendo más. Entonces no podemos sobreresponsabilizarnos por un error, debemos dejarlo ir y debemos saber, tener claro que cuando pasó lo hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos, y eso nos hizo aprender y nos hizo convertirnos en la persona que somos ahora, que es el siguiente punto que quiero tocar, ¿no? Que el propósito del error, de todo lo que nos pasa en nuestra vida, no es hundirnos, no es apagarnos.
no es dejarnos cao, es enseñarnos. ¿Para qué? Para no volver a cometerlo, ni ese ni algo parecido. Porque todo error nos enseña cosas que luego, en otra situación, nos van a valer también en la vida, ¿no? Entonces, si tú no hubieras tenido ese error, igual estarías estancado a cómo eras hace 2 o 3 años. Piensa, porque todos hemos tenido una evolución, todos aprendemos constantemente debido a los errores que tenemos, y entonces recuerda cómo eras hace 2 o 3 años cuando cometiste ese error y te vas a dar cuenta de que es una tontería juzgarte ahora mismo, a día de hoy, por cuando cometiste ese error, porque eres otra persona totalmente distinta, ¿no? Y obviamente que hoy no lo cometerías, pero si no hubieras tenido ese error, igual hoy sí lo cometerías, porque no habrías tenido ese aprendizaje, no habrías tenido esa enseñanza, que es el verdadero propósito y el verdadero motivo del error, lo que de verdad vale y lo que de verdad tenemos que sacar de ese error. Ese es el propósito, enseñarnos. Y cuando entiendes esto, tienes que entender y empiezas a entender que juzgarte hoy en día por lo que pasó hace X tiempo no tiene ningún sentido. Y obviamente que no lo cometerías porque ese error te enseñó. Ese error te enseñó. Y es lo que tienes que pensar. La próxima vez que te vuelva ese pensamiento de juzgar, de juicio contra ti mismo, piensa, ya, pero es que este error, que ahora mismo me estoy juzgando por haberlo cometido, ahora mismo no lo cometería obviamente porque gracias a ese error aprendí. Y hoy estoy un puntito por encima, o 2 puntitos por encima, ¿no? Y eso siempre, siempre. Cuando entiendes esto, que los errores vienen a enseñarnos, no a martirizarnos, no a hundirnos, te empieza a cambiar esa manera de verlo, ¿no? En otros episodios hemos tratado el punto de que el juicio de los demás nos importa mucho, y es verdad. Nos pesa, nos limita, Pero en este caso, el juicio de los demás no es lo más importante. Aquí es el tuyo propio. El tuyo propio. De encasillarte y de bloquearte debido a ese error que cometiste, a esos errores que cometiste, ¿no? Y de pensar que si cometiste un error en una cosa en concreto, una situación en concreto, si te vuelve a venir esa situación o algo parecido, como ya fallaste, ya te encasillas ahí y ya piensas que no lo vas a poder hacer bien, que no lo vas a poder hacer sin error. Pero vuelvo a los 2 puntos de antes. Lo primero, ese error te enseñó. Y lo que tú te enjuicias a ti mismo en la cabeza, es un espejismo, ¿no? Como hablamos en el otro episodio, porque tú ya has aprendido de ese error, ya sabes cómo no cometerlo. Entonces ese prejuicio que tienes en la cabeza es volviendo a la persona que eras, tocando el primer punto, volviendo a la persona que eras cuando lo cometiste. Tu cabeza vuelve ahí y hace que pienses que vas a volver a cometerlo, y por eso directamente ni vas. Pero tú mismo te estás bloqueando. Tu propio juicio te está bloqueando. Y es que es muy parecido a lo que hablamos en el anterior episodio, ¿no? Del tema de los errores, de que pensamos que la gente se va a acordar toda la vida, ¿no? Te juzgas todavía por ese error que nadie recuerda. Entonces, tú de ese error ya has aprendido. Y ya tienes claro que como has aprendido ya eres otra persona, diferente a la que cometió el error. Una persona con más conocimiento, con más experiencia. Entonces no te puedes seguir juzgando tú a ti mismo, bloqueándote y pensar que si viene una situación parecida vas a volver a cometer el error, porque mira lo absurdo que es. Tú mismo estás reconociendo que has aprendido, tú mismo estás reconociendo que ese error ya no lo vas a cometer y te juzgas por eso mismo. Te juzgas porque cómo pude cometer este error
que es algo tan tonto, que es algo que ahora mismo no haría. Pero sin embargo, tú mismo te sigues autoenjuiciando y pensando que si viene una situación similar, no te atreves a hacerla porque piensas que vas a volver a caer en lo mismo. Entonces es un absurdo que tienes en tu cabeza, que nuestra cabeza misma nos crea. No significa que tú seas tonto, obviamente, ni tonta, que a todos nos pasa, pero es nuestra cabeza queriendo protegernos. Ese instinto de supervivencia, ya como lo pasó mal una vez en una situación parecida, no quiere volver a arriesgarse. Pero es saber que no existe ningún peligro, no existe nada que nos vaya a poner en riesgo, ¿no? Para que nuestra cabeza lo vea así. Así que, como sabes que ya has aprendido de eso, no tengas ese miedo. Cuando te venga ese pensamiento, ten claro que con la acción es como se mata todo esto, y ten claro que no vas a cometer el mismo error porque, como digo, no eres la misma persona y ya has aprendido. Y pensamos muchas veces que culparnos constantemente es bueno. Es bueno porque así no vamos a caer en lo mismo, ¿no? Recordar todo el rato y decir, hostia, esto me pasó, vamos a recordarlo, vamos a tenerlo en la cabeza para que no me vuelva a pasar. Vamos a que no se me olvide, porque como hay otra situación igual, parecida, igual, vuelvo a caer. Y pensamos que es un acto responsable, pensamos que es algo que nos protege. Pero lo que de verdad hace es martirizarnos. Día a día, porque no dejas a ti mismo, no te estás dejando progresar, no te estás dejando avanzar. Porque las cosas, cuando se aprenden de verdad, se olvidan. Es decir, no que se olviden, que se te borran de la cabeza, sino que no estás constantemente día a día pensando en lo mismo para no volver a caer. Porque en el fondo eso viene de un sentimiento interno de todavía no haber superado, no haber aprendido eso. Que en el pasado sucedió mal o sucedió de una manera que no, a ti no te gustaba, ¿no? Pero es que la culpa constante, el recordarlo todo el rato, a diario, no te va a hacer ningún bien. Únicamente te va a martirizar, te va a martirizar, te va a martirizar. Eso es una culpa destructiva que tienes que borrar. Tienes que borrar de tu vida. Tienes que borrar de tu vida. Quiero diferenciar la culpa destructiva, que es esta, ¿no? La de estar todo el rato recordando por ese miedo, cuando de verdad no has aprendido la situación. La conoces, pero no la has aprendido, por eso tienes estos pensamientos. Luego viene la culpa útil, por ponerle algún nombre, que es cuando te enfrentas a una situación parecida a la del error. Ahí es cuando te viene únicamente el pensamiento, pero únicamente ahí. Y decir, vale, en el pasado esto lo hice de esta manera y me equivoqué. Pero ahora, como he aprendido y sé cómo debo afrontarlo, o creo que sé cómo debo afrontarlo, porque a lo mejor lo haces de una manera otra vez y te vuelves a equivocar, pues más aprendizaje todavía. No somos adivinos, no conocemos lo que va a suceder después de hacer X cosa, ¿no? Pero ahí está la diferencia, tío, entre pensarlo y acordarte de ello para no volver a cometerlo, y aplicando lo aprendido anteriormente, a estar todo el rato pensando en eso sin parar, lo que significa y lo que hace que dejes claro a ti mismo, te estés dejando claro de que no has aprendido de verdad, de que no lo has aprendido y de que el miedo te está dominando, el miedo te está superando. Entonces, apóyate en esa culpa útil. Cuando cometas un error, o cuando piensas en un error que has cometido, piensa en el aprendizaje que has sacado de ello y ya está. Y cuando te venga una situación parecida es cuando lo recuerdas, es cuando lo sacas a flote. Pero déjalo apartado, porque lo único que hace es martirizarte, lo único que hace es hacerte daño y no hacerte progresar, no hacerte avanzar. Y el
motivo principal del episodio es las etiquetas que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? No te juzgues por tus errores del pasado, seguramente sea ese el título, pero que podría haber sido perfectamente no te etiquetes por tus errores del pasado, y es lo que vamos a tocar ahora, ¿no? El problema es que nos etiquetamos, tío. Cuando cometemos un fallo en algo, cuando, por ejemplo, no sé, tú eres una persona que las manualidades no se te dan bien, por lo que sea, ¿vale? Porque hay cosas a todo que se nos dan bien y hay cosas que se nos dan mal, naturalmente, ¿vale? No se te dan bien las manualidades, hacer cosas con las manos. Es un poquito torpe. Y te ponen a hacer algo con las manos. Y cometes un fallo, o no se te da tan bien, o no lo haces como deberías hacerlo. Vale, porque a lo mejor lo has hecho una vez. Pero tú ya ahí te etiquetas y dices, hostia, esto no sé hacerlo, no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. Porque no sé hacerlo. No sé hacerlo. No es que no sepas hacerlo. No te puedes etiquetar y decir las cosas tan a la ligera, cuando únicamente a lo mejor lo has hecho una vez o dos veces. Es saber reconocer y decir, vale, las manualidades no son mi fuerte, pero no significa que no puedo hacerlo. En esta vida podemos hacerlo, lo que nos propongamos lo podemos hacer, seamos más buenos o menos buenos, y con la práctica se va haciendo. Si tienes que hacerlo, lo haces. Que el miedo no te coma por pensar y por tener tú esa etiqueta interna autoimpuesta, que nadie te la ha puesto, ¿eh? No significa que sea la realidad. Te la pones tú a ti mismo y piensas que es la realidad. Pero cuando lo afrontas, cuando lo haces, y decir, vale, seguramente no sea mi fuerte, pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Me salga mejor, me salga peor, voy a intentar que salga lo mejor posible. Voy a hacer todo para que salga lo mejor posible. Luego, como salga, ya es lo de menos. Ya es lo de menos. Si tú pones todo el empeño, va a salir seguro lo mejor posible, porque tú estás haciendo lo mejor posible. Pero el punto principal es que nos solemos etiquetar y nos solemos autoencasillar en alguna cosa, en no se me da bien esto, no es lo mío. No, tío, eso es algo que tú mismo te pones. Y vale, pues, como he dicho, puede ser que de verdad naturalmente no tengas facilidad, no tengas el talento para hacerlo naturalmente que otras personas pueden tener. Pero eso no significa que si tienes que hacerlo, evitarlo. Ahí está la diferencia. Todo viene de tu actitud y de cómo afrontes eso. Hay que afrontarlo con naturalidad. Y como he dicho, decir, vale, no es mi fuerte, pero como tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y ya está. Pero no etiquetarte y decir, esto no se me da bien. Esto no sé hacerlo. No hagas eso. No hagas eso porque te estás autolimitando. Tú mismo. Estás poniendo una barrera que no existe. No existe. Y por último, lo bueno de esto, lo bueno de cometer errores y aprender de ellos es que cuando te venga esa situación parecida de nuevo, ahora sí lo puedes hacer bien. Y puedes redimirte de eso. Y puedes perdonarte. Pero lo primero es esto, ¿no? Lo primero es este punto. Perdonarte. Si te sigues juzgando y te sigues autoetiquetando por lo que hiciste en el pasado, lo primero de todo es perdonarte. Perdonarte. Y reconocer a ti mismo por dentro, decir, era otra persona, lo hice lo mejor que pude, lo hice como creía que era lo correcto. No fue así, aprendí y ahora, si me viene otra situación parecida, sé que lo voy a hacer bien. Sé que voy a cambiar ese pensamiento porque lo voy a hacer bien. Y agradezco ese error porque gracias a ese error ahora lo voy a hacer bien. Ahora y el resto de mi vida. Lo bueno del error es que es un momento en tu vida, pero ya el aprendizaje es para siempre, tío. Es para siempre. Hay que agradecer los errores cuando vienen, porque nos enseñan mucho más de lo que nos quitan. Muchísimo más. Perdónate, acéptate con ese error, sabiendo que ya no eres esa persona,
No te juzgues como ahora, como la persona que eres ahora, por un error que hiciste en el pasado, porque no eres la misma persona. Y si ve una situación parecida, ya sabes que lo vas a hacer bien, ya sabes que lo vas a afrontar de buena manera. Así que estate tranquilo y aprende a vivir de esta manera. Aprende a eliminar esos prejuicios de tu cabeza, esos pensamientos de los que hemos hablado, por qué suceden. Y al final, el episodio de hoy trata sobre, el objetivo mío es que te vayas de aquí teniendo claro el por qué pasa esto y teniendo claro el por qué no debes hacerlo. Porque ya lo tienes claro. Ya lo tienes. La clave la tienes. La clave del episodio la tienes. Y es lo que hemos hablado hoy aquí. De verdad. Espero haberos podido ayudar. Y no sé, siempre salgo con una paz cuando termino. Y es algo que me encanta compartir. Es algo que le agradezco a Dios enormemente por ello, ¿no? El haberme dado la capacidad, tras haber superado muchísimas cosas en mi vida, ¿no? De ponerme aquí delante de una cámara, delante de un micrófono a hablar, que es lo que más me gusta, y de poder contar cosas y de sentirme yo a mí mismo, sentirme completo, sentirme realizado, de saber o de creer que estoy ayudando, que puedo ayudar, ¿no? Y nada, gracias a todos los que me escucháis, los que me veis, a todos y a todas. Y esto no para, nos vemos la semana que viene con otro episodio. Espero que os haya gustado y como digo, me voy muy tranquilo, me voy muy bien, sabiendo que esto que he hablado, esto que he comentado aquí, que hemos tratado, me sirve a mí, por supuesto, para recordármelo y espero que os sirva a vosotros de corazón. Espero poderos ayudar y espero poder hacer que con estas palabras salgáis si estáis en el bucle del autojuicio, ¿no? Tan negativo que provoca esto. Con lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y espero que tengáis un gran día.